Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Unidos por el Diseño, donde hablamos de diversos temas. Los días miércoles están destinados para el área que llamamos diseño de vida y que es todo lo concerniente a diversos temas que ayuden a nuestro desarrollo personal, incluido marca personal y una gran cantidad de temas afines como el Feng Shui, el mindfulness, la yoga, la psicología del color, etc. Y los días viernes, acá, con otra miscelánea en donde sí abordamos también más temas de diseño, de cómo se mueve el mundo de los negocios para la industria creativa, emprendimiento, liderazgo, empoderamiento, tecnología y muchísimos temas más que sirvan tanto a tu desarrollo personal como profesional. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y soy la host de este podcast. A veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Hola, hola. Y aquí estamos en un episodio edición especial Pleca Inesperado. Sí, ¿sabían que este día se celebra el Día Internacional del Podcast? Sí, debo aclarar que nos tomó por sorpresa. La semana ha estado especialmente movida, no sé para ustedes, para nosotros sí, pero aquí estamos haciendo honor, una pequeña pausa, un puntito chiquito, bien extraído del baúl de las experiencias sobre cómo es esto de grabar podcast, qué hemos aprendido, qué nos ha gustado, qué no, y cómo ha evolucionado. Así que este mini episodio por el Día Internacional del Podcast se llama Lo bueno, lo malo, lo feo y lo mejor del podcast. Pero a ver, remontémonos un poquito al concepto. ¿Por qué se llama podcast? A ver, veamos. La palabra podcast es resultado de la unión de las palabras iPod, refiriéndose a que este contenido es portátil, y broadcast, refiriéndose a que su transmisión sigue el mismo modelo de las transmisiones vía radio. Sí, efectivamente, cuando yo invito a alguna persona, a alguno de nuestros inspiradores o inspiradoras a participar, generalmente les digo, es como un programa de radio, es como una entrevista de radio. Creo que con lo que más cómodo se sienten al inicio es que no hay video, o sea, no es un video podcast, que es otro formato multicanal, que también es válido, es interesante, pero no me dejarán mentir los que no aman la cámara como yo, que es más cómodo centrarnos únicamente en la voz. A ver, empecemos con lo bueno. Son accesibles, pueden llegar a cualquier lugar del mundo. Tú decides el horario, el momento en el que los puedes escuchar. Temprano en la mañana, quizá, antes de dormirte, mientras vas al supermercado, mientras estás en el tráfico esperando avanzar por mucho tiempo, puedes aprovechar ese instante para un podcast. Y he de revelarles que yo escucho podcast hasta cuando me baño. Sí, mi cerebro está pero hiper estimulado de información, pero la verdad es que es un tiempo muerto. O sea, es una actividad en realidad
mecánica, ¿por qué no aprovecharla con un contenido interesante? No tan denso, obviamente. A veces son podcasts con temáticas hasta cierto punto divertidas o curiosas que no distraen tanto mi atención de la parte física, pero se está nutriendo la parte mental también. Hacer súper, escuchando podcast es súper rico y también estar en el tráfico. En serio, es un tiempo que uno dice está bien aprovechado. Otro aspecto bueno de ellos es que son gratuitos, la mayoría. Algunos sí pueden ser pues patrocinados por alguna marca o por algún generador de contenido o un tallerista. Bueno, hemos sido varias veces aliados de algunos eventos y entonces ahí entra también como parte de la alianza que nosotros le dediquemos un episodio especial al evento y a la difusión del mismo. Hay, bueno, diversidad de formatos y también tipos de podcast. Otro aspecto positivo es que sí, definitivamente ayuda en el posicionamiento de una marca, ya sea una marca personal, una marca comercial o ambas. Es interesante el punto de la duración del podcast. Eso queda a discreción de cada generador de contenido en el que pues podemos ver podcasts desde 5 minutos, que es prácticamente una micro reflexión, un pensamiento y, y generalmente también algo que nos redirige a un contenido más grande que puede estar en YouTube, en un blog, en un libro, en un audiolibro. Bueno, la variedad de elementos a combinar son muchos. Aquí, como les digo, depende de cada generador de contenido. Bueno, nosotros los más largos creo que han llegado a la hora 15 y es porque en serio nos hemos emocionado con la persona que estamos conversando y es, en serio, es súper rico disfrutarlo de esa manera. Ojalá ustedes lo vivan así con nosotros, porque si bien hay un guión como guía, como base de la conversación, es flexible. Es nada más eso, una base sobre la que se ha estructurado el tema, con la que está de acuerdo la otra persona, pero si en el momento van surgiendo datos más interesantes, preguntas más interesantes, o a veces como ha sucedido, pues se han adelantado a las preguntas, eh, pues se puede o acortar o alargar. Pero la verdad que lo más rico es, en serio, cuando se nos ha ido casi el tiempo de lo bien que lo estamos pasando. Eso sí, que en serio se disfruta y se agradece. Otro aspecto bueno de los podcasts es que aprendes mucho. Primero, por la investigación previa, porque pues se espera que haya una investigación sustancial del tema que vas a abordar para sumar el contenido que el inspirador o inspiradora, en nuestro caso, nos está compartiendo. Y eso pues suma grandemente a la calidad del contenido. Y bueno, y por otro lado, si es un podcast donde estás compartiendo tus reflexiones o puntos de vista sobre un tema en particular, pero solo estás hablando tú. De verdad, en serio, por la experiencia, te digo, vas a aprender también muchísimo más de ti. Uno, porque tú tienes la libertad de elegir qué tanto te vas a extender.
qué tanto vas a compartir de experiencias personales o de lo que has visto le suceda a alguien más y que también aporte al tema en cuestión. Y pues sí les digo, en mi caso ha sido en varias veces casi que un confesionario el estar conversando con ustedes. Pero también es rico a veces lograr sobrepasar esta tara psicoemocional de, uy, no quiero mostrar tanto de mí, uy, pero es que, ¿y qué van a pensar si comparto esto? Mientras más lo haces, mientras más te permite ser, mejor el resultado. También más rico te sientes contigo, de verdad. Es algo que se va ganando con el tiempo, sí, definitivamente es gradual, pero pues también funciona. Yo escucho muchos podcasts y cuando logro conectar con la persona, aunque no la esté viendo, pero su voz logra transmitir esa emoción, esa pasión, hay una conexión inmediata. Ahora, pasemos a lo malo. Acuérdense que esto es lo bueno, lo malo, lo feo y lo mejor de los podcasts. Ok, lo malo. Bueno, de repente todavía cuesta entender, poniéndome en el lado de los invitados, pleca inspiradores, a veces en serio cuesta entender qué es vender sin vender. Sí, puedes hablar de lo que haces, se espera que hables de lo que haces, pero no es un anuncio publicitario. Tampoco es un masterclass en audio. Es una conversación en donde, en mi caso, que soy la host, también comparte información. Si la otra persona habla demasiado tiempo, pues ya no queda un espacio para que tú, como host, puedas participar y en serio sea una conversación y no solo una entrevista donde hay alguien que pregunta y otro que responde. Para nosotros idealmente es una conversación. Hay un poco de todo, pero de verdad sí es esperado y hemos admirado mucho cuando una persona entiende este concepto, que se nota que domina el tema, que lo sabe, que lo tiene súper dentro de sí, pero que no necesita venderlo con precio, con dirección, sino que genera esa curiosidad, pero también admiración, pero también ganas de quererle seguir escuchando sin que se esté vendiendo todo el tiempo. Entonces, esa forma de compartir, sí, a veces cuesta. A veces sí, de verdad la hemos respetado. En otras veces se ha tenido que eliminar el contenido porque no cumplió el objetivo. Y bueno, eso por un lado. Por otro, pues una voz plana, sin emoción, mata pasión. Eso increíblemente ha llegado a ser también un punto de atención en las personas que vamos a invitar, porque sí esperamos emoción, sí esperamos que haya una modulación, que la voz en este caso, que es la herramienta principal, el medio principal que ustedes van a tener y que es audio exclusivamente, toque, transforme y que también sea genuina, que no se note ensayada. Eso solo los actores. Pero el resto de nosotros, pues no lo somos. Entonces tenemos que llenarnos de esa pasión,
de lo que somos en el día a día. Sí me han escuchado llorar un par de veces. No era planeado. Simplemente surgió y lo dejé salir porque la emoción era demasiado fuerte. Y creo que eso también hace genuino un podcast. Porque ustedes, en mi voz, hablando de los podcasts que son de reflexión, que básicamente, o la gran mayoría, son los de diseño de vida, los días miércoles, quizá nunca me vayan a ver en persona, o quizás sí, me conozcan, pero la voz y lo que estoy sintiendo al hablarles, sí la pueden notar, sí la pueden distinguir, sí puede llegar tanto a ustedes como otros podcasters que yo escucho, llegan y me tocan. Y lo que quiero después es ver más contenido de ellos y me voy a otras de sus redes sociales para ver sus caras y si tienen TikTok, cómo es su lenguaje no verbal, qué otros intereses tienen, etcétera. La voz dice mucho. Personalmente creo que los ojos y la voz, la entonación, revelan demasiado de quiénes somos, sino que casi todo. Entonces sí, pongámosle atención a la voz y cuando pues nos inviten a una entrevista en podcast, que no es video podcast, escuchemos varios antes, nutrámonos el oído, pongámonos en el papel antes de, y les aseguro que van a entrar en sintonía o en personaje, como decimos nosotros, antes de empezar a grabar, y va a ser más rico que una voz plana, así como que no invita a mucho y pues vas a escuchar 2 minutos y lo vas a dejar ahí, te vas a cambiar a otro contenido y a otro podcaster. Otro aspecto malo en estas 3 temporadas y media casi que llevamos, y que en serio ha sido bastante molesto, es el abuso de confianza. Sí, queremos mostrar lo que tú haces, pero lo repito, no es un anuncio publicitario. A menos que sea acordado, que nosotros hayamos definido una alianza, pero si no existe y simplemente estás aprovechándonos como el trampolín, eso se nota y no es agradable. No se regresa, así de simple. Entonces, si a ti no te gusta que te hagan eso, ¿por qué se lo haces a los demás? Pierdes confianza, pierdes credibilidad, te cierras la puerta porque en serio no se vuelve a invitar. Un motivo bastante fuerte para un contenido que se eliminó recientemente. ¿Cómo es posible que alguien al aire diga que somos aliados y que de repente ya nos vuelvan casi que su eh, agencia o que yo de repente sea la secretaria de esta persona y si quieren algo con él que se entiendan conmigo? Fue así como, perdón, ¿qué pasó aquí? No abusemos de la confianza. La confianza cuesta mucho trabajo lograrla y cuesta aún mucho más trabajo mantenerla y se pierde rapidísimo. Así que ojo con eso. Es también un cuidado de la marca. O sea, si tú cuidas la marca de la otra persona también va a cuidar tu marca. Para mí eso es simple, es básico. Bueno, lo feo que a veces no podemos controlar el clima. Pues recuerdo, esperaba tanto grabar a Carla con Wi-Fi, que es una de las dos
nómadas digitales, que tuve el placer de conversar y grabar. Y cayó un aguacero ese día. Habíamos agendado con semanas de antelación. Ella estaba en Croacia, creo, en ese momento. Se los prometo, a las 10 de la mañana no llovía. Y ese día, justo, era un diluvio. El dios del trueno se propuso y era, bueno, ni modo. Yo aquí sí que pues tuve que hacer la acotación y pedirle disculpa durante la grabación porque es algo que no está en nuestro control. Igual a veces pues los sonidos de las mascotas de los vecinos, sí hacemos pausas, sí se edita, pero a veces en serio que es incontrolable. Bueno, hacemos todo lo posible. Otro aspecto feo pues tiene que ver precisamente con la calidad del audio o la calidad del equipo. Aquí Ale hace magia en la edición para que ustedes tengan el mejor audio posible. Hemos ido invirtiendo poco a poco en equipo. Todavía pues hay más cositas que podemos hacer. Yo entre risa y llanto y drama y un poco de todo les he contado en otros episodios que tengo 5 diferentes tipos de audífonos y todavía no llego al correcto. Pero lo voy a lograr, se lo prometo. El micrófono sí, ya tenemos uno súper, bueno, cumple la expectativa. Les iba a decir súper eficiente, pero pues siempre hay otro mejor. Para este momento nos sirve muy bien. Está devengando la inversión. Y bueno, otro aspecto malo de los podcasts es que definitivamente requieren de una conexión a Internet para poderse reproducir, para poderse escuchar. Y un último aspecto feo de los podcasts sería que pues no siempre el generador de contenido tiene o constancia por un lado, que quedan muchos podcasts abandonados y por otro no hay un desarrollo de contenido, una calendarización o una investigación profunda y entonces ahí sí es una persona que únicamente pregunta pero no aporta. Entonces, ¿qué quiere? Te preguntaría yo, ¿qué quieres ser en el caso de que tú desees iniciar tu podcast? Un presentador, pues digamos que ok, es más fácil. Solo haces la pregunta. Das la introducción, presentas a la persona y empiezas a preguntar. Para nosotros no es suficiente. Para nosotros es un tema de tener criterio, de poder generar una conversación interesante, inteligente, profunda, que toque a las personas, que transforme a las personas. Eso requiere de una investigación previa, de saber qué está pasando en el mundo, de tener un contexto cultural por lo menos básico para que estas temáticas y lo que tú compartas en serio sea un material de valor para las personas. Ahora pasemos a lo mejor. En los podcasts tenemos un banco de temas casi ilimitado. Ahora en competencia con los audiolibros. Me he encontrado hasta todos los libros de Harry Potter en audiolibro en Spotify. Y me encanta, la verdad. Yo sí he ido dejando mucho la compra del libro impreso, uno por espacio, otro por peso y otro por el medio ambiente. Si me puedo resolver digitalmente, genial. Y ya que soy fan del audio, escuchar audiolibros, uy, me encanta.
De verdad me encanta. Se los recomiendo. Otro aspecto de lo mejor de los podcasts es que lo podemos escuchar todas las veces que querramos. Podemos guardar, crear nuestra playlist o guardarlos en otro tipo de archivos, compartirlos, valorarlos, votarlos también. Otro aspecto de lo mejor es que a nosotros nos ha ayudado mucho para posicionar la marca. Sí es cierto, sí sirve para posicionar marcas, pero también para generar alianzas, nuevas amistades, nuevas relaciones, tanto personales como comerciales. Y eso lo ha hecho el podcast. Pero también la experiencia que tú generas en la persona, qué también se sintió, cómo la hiciste sentir durante la grabación, durante la entrevista o antes y post grabación. La pre y la post, de verdad, son conversaciones súper ricas, súper amenas, donde en serio conoces al ser humano que vas a entrevistar y no solo al profesional que te interesa. Somos personas integrales que no debemos dividirnos solo en el cargo o el título que ostentamos versus la persona que somos en el día a día. Somos ambos todo el tiempo. Así que ese pre y post, de verdad les digo, a veces sí ha sido más largo y más rico, pero pues también se agradece y qué bueno de verdad que todas las personas que han aceptado nuestra invitación se lo pasen bien. Eso para nosotros es súper, súper importante. Otro aspecto de lo mejor de los podcasts es que te permite ser flexible. Precisamente te permite fluir, no tener un guión cerrado, rígido, estricto, sino que pues que también escuches la sonrisa o la carcajada de ambos o de nuestro inspirador o inspiradora. Que de repente pues salgan también expresiones coloquiales de los diferentes países, anécdotas que a lo mejor no estaban acordadas, pero que ellos decidieron sí compartir. Bueno, se dan de verdad una serie de situaciones que enriquecen, que enriquecen. Y siempre, siempre se agradece. Y bueno, por otro lado, también un podcast te permite sistematizar el proceso, cuidar tu branding y tener invitados en sintonía con los valores de tu marca. Y para finalizar este, que ya no es tan micro podcast como lo tenía pensado al inicio, es descubrir una pasión, desarrollar nuevas habilidades y encontrarte, como me sucedió a mí, fascinado de este medio, de esta herramienta para poder compartir, para poder dar de ti lo mejor y compartir también lo mejor de otras personas de diferentes partes del mundo. Sé que hay mucho más que decir, pero para no extenderme y hacerle honor al Día Internacional del Podcast, te quería compartir esos puntos de lo bueno, lo malo, lo feo y lo mejor de los podcasts. Espero haberte sumado, que te quede ahí el gusanito de la curiosidad para empezar a hacer el tuyo. Y si en algo te podemos ayudar, pues ya sabes, nos puedes escribir a vero@dicenoune.net o a cualquiera de nuestras redes sociales, @dicenoune en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, que con gusto te vamos a atender y ayudar. Y como siempre les digo, bendiciones, abrazos para todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.